Frecuencia Inclusiva, tu podcast favorito. Bueno, buenas tardes chiquillas, buenas tardes chiquillos, buenas tardes a todos nuestros podcast escuchas, a nuestro nuevo capítulo de Frecuencia Inclusiva. La semana pasada les tuvimos una sorpresa porque hicimos un capítulo especial también por el 8M que esperamos que también lo hayan podido escuchar. Y el día de hoy Fue vamos a... muy bien valorado ese especial. ¿Cómo? Sí, fue muy bien valorado ese especial. Excelente. Bueno, aquí están mis compañeras favoritas nuevamente acompañándome en esta versión, la Feña y la Fran. Chiquillas, saluden. No sean Hola, hola. malvadas. Hola, yo Hola, Martín. interrumpí. Aquí estoy, Martín. Dale con Martín. Todos los, Supéralo. Martín H. Martín todas- H. todos los capítulos tenemos a Martín de invitado. Está pendiente la invitación. Te apuesto que no lo has buscado en Facebook. Pero sí, ¿cómo lo voy a buscar si solamente me sé el nombre? Que no es un Bueno, nombre, digamos, ¡ay, qué extraño, Martín! por algo se parte, buscando a tus otros compañeros y compañeras de Pero es que colegio, no me acuerdo en etcétera. qué colegio. Te conté cuál era mi dificultad, cuál era la barrera. No me acuerdo en qué colegio Muchos fui a colegio. establecimientos. Sí, Oye, mucho. y precisamente a partir de eso es que vamos a partir la conversa el día de hoy, porque la semana pasada volvieron a clases, ¿cierto? En todo el país, los niños y niñas se abrió el nuevo año escolar, ¿no? Algunos entraron el Por lunes, Así fin. es. el miércoles, ¿cierto? Así que fue, nuevamente se volvió, como dice, se aparece marzo en Chile, ¿cierto? Y volvimos todos al colegio. Así que un poco de ahí también vamos a partir la conversación el día de hoy, porque vamos a hablar sobre algunos temas de infancia y relacionados también a los temas de educacionales, ¿cierto? El colegio, etcétera. Así que eso, saludaron ya, sí, la fecha también. Sí, saludamos. Sí. Ya, pues. Les Vamos bien. doy la bienvenida o el buen año estudiantil a todos los que comenzaron esa experiencia. Mi hijito comenzó la experiencia educacional. Ya me Eso. han llamado el apoderado 3 veces. Mira, vaya, vaya. Sí. Sí, los míos Y sabéis también. que en el jardín que yo lo tengo no hay niños con discapacidad, pero he cachado que las adaptaciones, algunos papás las tienen que poner ellos en jardines Sí, algo me como, entre comentaste. comillas, normales. Y son Algo- costos elevados. O sea, aparte de la lista de útiles, es enorme el gasto que tienen que hacer los papás con discapacidad. Así que les mando también un saludo especial a los padres de niños y niñas adolescentes con discapacidad. Pero eso es porque piden, digamos, otro tipo de útiles. No, pues por ejemplo, el pupitre especial para personas con discapacidad física, cojines especiales, ergonométricos, los adaptadores hasta de lápices. O sea, es un mundo que no se visibiliza mucho, pues. ¿No? ¿Y dónde se compran esas cosas? Yo vi por lo menos en Instagram que habían como pymes especiales enfocadas a eso, lo cual me pareció maravilloso. Sí, el tema es que es como, no es masivo o es de fácil No, acceso. pues, no, es como un nicho todavía. Ya, no hay mucha oferta, digamos. No, no, y Mira, de hecho sería No, las mamás, interesante eso o que nos comentaran como la experiencia, porque claro, se van sumando también otras herramientas que no son, digamos, como tan masivas o incluso para algunos desconocidas, digamos, que puedan existir para las personas, por ejemplo, que son zurdas, lo mismo. ¿Mm? sí. Las tijeras o herramientas que puedan utilizar como para hacer, digamos, actividades escolares también son diferentes. Y eso, claro, ¿dónde se adquiere? ¿Mm? Y los costos también. Tienen los mismos costos que, no sé, una tijera, digamos, que lo utilice una persona diestra. Yo lo desconozco.
pero sería bueno, digamos, tener como ese, o que nos comentaran qué tan dificultoso también es. Sí, Por lo menos eh, la chica del video que yo vi llenaba el auto de ayudas técnicas para la hija versus la hija que no tenía discapacidad y llevaba solamente una mochila. O sea, el cambio era súper drástico. Y en general, yo hice mi práctica en un colegio especial Ujú. y era también otro universo paralelo, la educación especial. Es que debe ser, y sobre todo en la época o en la etapa, digamos, preescolar, que es donde piden, yo no sé, yo soy de otra generación, yo soy de la generación de Martín. Y a nosotros con Martín nos pedían una lista de útiles eh, que no era tan extensa, no tengo recuerdos que con tanta, era como más bien general. ¿Mm? Ahora sé que no tenga olor. Mira, ninguno de nosotros morimos en el intento con todos esos colores que nunca más he vuelto a ver de los fluore- lápices. fluorescente. Oye, Claro, pero los como para fluorescentes. encuadrar un poquito la conversación, quería contarles algunos datos, dado que ustedes saben que me gustan un poco los números. ¿Se acuerdan que en un capítulo anterior hablábamos que el 17,6% de la población adulta de nuestro país, ¿cierto? Según los datos del tercer estudio nacional de la discapacidad, tienen alguna discapacidad? En el caso de los niños, niñas y adolescentes, ese porcentaje llega al 14,7%, llegando a un poquito menos de 600.000 personas. O sea, hay, redondeémoslo en 600.000, ¿cierto? 600.000 niños y niñas y adolescentes que tienen alguna discapacidad. Y también haciendo ahí una diferencia por sexo, ¿cierto? Hay un menor porcentaje de mujeres que de hombres. ¿Se acuerdan que los datos en la población adulta nos mostraban una realidad distinta? En todos los grupos de edad, ¿cierto? Habían más mujeres que hombres con discapacidad. En el caso de los niños, niñas y adolescentes hay menos mujeres que hombres, ¿no? Mujeres son un 14,3% y hombres un 15,1%. Están ahí bien juntitos. Y también es interesante ver el porcentaje de la población de niños, niñas y adolescentes que tiene alguna discapacidad con discapacidad por tramos de edad y que va incrementando rápidamente, ¿cierto? El porcentaje. En los 2 a 5 años llega a un 12,7%, entre los 6 y los 13 años llega a un 14,4% y entre los 14 y 17 años llega a un 16,8%. Si se fijan, se va acercando progresivamente al 17,6% que vemos en la población adulta. ¿M? Es un dato que nos puede servir como referencia. Y ya que estamos hablando un poquito del tema de la educación, también hay ciertos datos que nos hablan de las tasas de asistencia, ¿cierto? A la educación parvularia, a la educación básica y a la educación media, ¿cierto? Diferenciando por personas con discapacidad y personas sin discapacidad en estos niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y en todos estos niveles educacionales, ¿cierto? Vemos que hay un mayor porcentaje de niños, niñas y adolescentes sin discapacidad, ¿cierto? Que asisten al colegio, ¿no? En la educación parvularia va de un 79,8% de personas sin discapacidad, un 68,2% de personas con discapacidad. En la educación básica se reducen un poco las diferencias y van de un 96,5% de personas sin discapacidad a un 92,9% de personas con discapacidad, En y la en la asistencia, educación digamos. de asistencia. Y en la educación Ya. media, entre los 14 y los 17, de un 87,2% en sin discapacidad y un 81,2% en con discapacidad. Entonces, en rango general, ¿cierto? Podemos ver que en todos, ¿cierto? Los niveles educacionales hay una mayor asistencia de niños y niños, niñas y adolescentes sin discapacidad que con discapacidad. Y esto se explica también nuevamente por lo que hemos venido conversando en otras ocasiones, ¿no? Porque existen barreras, ¿no? Barreras para la inclusión, ¿no? Barreras que pueden ser de tipo físico, ¿cierto? Pero también actitudinales, sociales y de tipo más estructural, ¿no? Y en la medida en que no somos capaces, ¿cierto? Como sociedad de ir pudiendo eliminar estas barreras, vamos a tener una situación de absoluta brecha y desventaja de los niños y niñas con discapacidad,
respecto de aquellos que no la tienen. Entonces se van configurando desde la infancia y en este ámbito educacional, ¿cierto? Ciertas barreras que van a perdurar para el futuro, porque si luego nosotros nos preguntamos, ¿cierto? Por la inserción laboral, por ejemplo, que es uno de los temas que nosotros trabajamos, ¿cierto? Evidentemente va a tener un impacto en eso. Si ya desde la educación inicial vemos que existen, por ejemplo, estas diferencias, se van a ir potenciando con los años en la medida en que vas ingresando al mercado laboral. Entonces, son temas y datos que nos van iluminando, ¿cierto? De alguna manera, desde distintos lugares, ¿cierto? La realidad, ¿cierto? En este caso de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Claro, y Sí, además, pues de hecho, ah, no, lo siento, Fran, habla nomás. no, dale, dale, dale. Uno era como para complementar lo que decía Felipe, que según la UNICEF se estima que el 90% de los niños con discapacidad en los países como en desarrollo no asisten ni siquiera a la escuela. Entonces hay un grupo de las estadísticas que dice Felipe que ni siquiera están en las propias estadísticas, pues es aún más terrible la situación. Claro, nosotros tenemos la ventaja quizás que tenemos estos datos, que Chile ha hecho un esfuerzo importante en eso, pero ciertamente pues, hay ahí una barrera, ¿cierto?, a la inclusión súper, súper importante. ¿M? Eh, Tú algo iba a decir, Francisco. Claro, el tema es que sería interesante también conocer, digamos, el dato del por qué está, digamos, esa inasistencia, por qué existe esa baja, digamos, adhesión a asistir, digamos, al establecimiento educacional, o qué tipo de barreras son las que impiden justamente que exista mayores índices de asistencia en el caso de los alumnos con discapacidad. Puede ser tal vez, no sé, como podemos, digamos, en esta lluvia de ideas. ¿Será que este estudio está en base, digamos, a colegios especiales? ¿Los toman? ¿O toman, digamos, No, no, no. eh, El estudio que estamos dando de la ENDISC no es en base a escuelas al especiales, tipo de no, establecimiento? es una poblacional. Pero también ahí se dan algunos datos que son relevantes y que pueden ir configurando este escenario, ¿no? Por ejemplo, referido al entorno escolar, ¿cierto? Si recordamos esta definición de la que hablábamos hace unos eh, eh, capítulos antes, ¿no? De la importancia del entorno para definir la discapacidad y al consultársele a los niños niños, niñas y adolescentes respecto del entorno escolar, también hay cifras que son bien demostrativas de estas barreras que encontramos. Por ejemplo, ante la pregunta de si te has sentido feliz en el colegio, los niños sin discapacidad responden afirmativamente en un 71,9%, en cambio los niños con discapacidad en un 43,1%. Yo me agarro de ese dato todo el rato, más Sí, allá po. de, digamos, ahora se entiende, es que es abismante la brecha. Sí, pues, mira, y un par más. Te ha ido bien en el colegio, un 62,4% de los niños sin discapacidad y un 40,4% de los niños con discapacidad. Y ante la pregunta, ¿te has llevado bien con tus profesores? Se acortan un poquito las diferencias, pero igual son significativas. Hay un 84,7% de los niños sin discapacidad que dice que se ha llevado bien con sus profesores o profesoras y un 72% de los niños con discapacidad. Entonces, fíjense, aquí se van configurando ciertas barreras que son de tipo social, actitudinal, Actitudinal, ¿cierto? claro. Sí. Que se van cristalizando y construyendo estas barreras, ¿cierto? Estas brechas que impiden finalmente la inclusión de los niños en los entornos educativos. Y que además sea una experiencia grata. ¿M? Sí, o sea, esa Considerando pregunta de la felicidad es dramática, o sea, dramático. es dramático para todos los niños porque uno esperaría que el 100% o cerca del 100% estuviera feliz. También en los niños sin discapacidad hay un 71,9%, o sea, nos falta harto por avanzar, pero en los niños con discapacidad es de un 43,1%, entonces la distancia es demasiado. O sea, eh, hay 6 niños que en Hay seis realidad, niños con discapacidad que no son felices en el colegio, así puesto claro, como 6 de 10. 6 de cada 10, O ¿no? sea, es gigante y es alarmante.
¿Mm? Y si hacemos como historia, de hecho, si vemos, por ejemplo, las noticias del año pasado estudiantiles, hubo un niño que, por ejemplo, empalaron y que tenía situación de discapacidad y le hacían bullying constantemente. Y hubieron un montón de denuncias de casos de bullying que se le hacían a niños directamente por su situación de discapacidad. No, y Y golpe, o las sea, ya estadísticas pasamos a otro nivel. no, es otro nivel de bullying, otro nivel de violencia, es ya como, llega a ser muy triste la situación. Y de hecho en las estadísticas, por lo menos las de la UNICEF, eh, ellos hacen llamados como a otras cosas y le echan la culpa más como a los sistemas educativos. Yo creo que va la inclusión o esto como de sentirse feliz, de estar bien en un entorno escolar, va es también pega de los papás, pues, de cómo enseñamos a incluir a los niños con discapacidad, de cómo le enseñamos interactuar con personas con discapacidad, cómo le nombramos la discapacidad, porque finalmente los estereotipos y prejuicios que tienen los niños son pasados de los papás, pues. Entonces es una pega que es responsabilidad de uno y finalmente esa era la misión como de este podcast, como hablar de discapacidad y cómo traspasar ese conocimiento a los niños porque yo que tengo un niño chico no tiene ningún prejuicio, ningún estereotipo, o sea, no discrimina. Él quiere jugar a los autitos y ser feliz y comer helado. Que es un Entonces, poco lo que quieren, me imagino, todos los niños. Lo que pasa es sí, que po, eh, en qué edad se transforma esto? ¿Cómo uno va perpetuando y va mermando en la cabeza de los niños y qué es lo que uno puede hacer? Ustedes tienen hijos más grandes, así que por favor, ilumínenme. Sí, no, pues y para es que eso, yo creo que también, recogiendo un poco lo que dices tú, Fernanda, creo que además, más que la responsabilidad de los padres, que sin duda la tenemos, ¿m? Porque somos formadores, digamos, de otros sujetos, eh, y queremos formarlo bien, o sea, por lo menos esas son nuestras expectativas. Sí, pues, tenemos responsabilidad, pero también todo el entorno, también los compañeros, no sabemos cómo están también configurados, digamos, esas familias. Sería interesante también poder acceder, como tener ese escenario más o menos claro, de qué zonas, pero bueno, independiente de la especificidad que podamos tener como del dato más duro, eh, no es muy distinto, Felipe, lo que tú nos revelas de estos datos, lo que pasa si lo proyectamos en el ámbito laboral. O sea, me es bastante coherente la brecha, cómo se traspasa en el ámbito laboral cuando hacemos la misma pregunta a un trabajador con discapacidad y sin discapacidad. ¿M? Entonces, acá nos daba mucho, nos da para un café, Martín, ¿m? O un pisco sour, ¿no? Qué sé yo, para una reflexión mucho más profunda. Eh, ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Y por qué seguimos perpetuando aquello? ¿Cómo impacta a las personas? ¿M? ¿Cómo las despoja de dignidad? ¿M? Porque finalmente es eso, es caer como en esta categoría de que yo me burlo de alguien al cual siento que es inferior a mí. ¿M? Ahí es donde comienza, digamos, como la lucha, ¿cierto? Este juego de poder y que además, como padres, y aquí voy a tirar una frase que puede ser como bien controversial, pero creo que más de alguno le ha dicho a su hijo cuando ha tenido alguna dificultad en el colegio, defiéndete. ¿M? Si te pegas, tú claro. pega de vuelta. ¿M? Como está súper naturalizado, es la forma de. ¿M? Esto es diferente, digamos, cuando el chiquillo, digamos, tiene discapacidad. ¿M? Sí, pues y para entender un poco cómo funciona esto, también es bueno, no sé si lo hablamos en alguno de los otros capítulos, pero entender cómo funcionan un poquito los estereotipos, los prejuicios, ¿cierto? Y cómo vamos construyendo sesgos que nos van Eso guiando. deberíamos tener un capítulo de eso, Felipe. ¿Eh? Sí, 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 vamos a tener muchos capítulos, así que temas hay muchos, pero en este Martín, vas ámbito, a tener muchas oportunidades. a propósito de lo que decía la Feña, ¿cierto? De
de su hijo pequeño, ¿cierto? Que ella lo percibe como que no tiene estereotipos. Y claro, lo que pasa es que uno no nace con los estereotipos, ¿no? No, A uno se le proyectan ciertos estereotipos, ¿no? El que te pongan ropita celeste, ropita rosa, si eres niño o niña, eso es una expresión los de un aritos. estereotipo. Los aritos es la expresión de un estereotipo. Ahí hay muchos ejemplos que uno puede tocar, pero a lo que quería ir es que estos estereotipos y prejuicios uno los va adquiriendo en la socialización, ¿cierto? En cómo es que te vas haciendo parte de una cultura. Y ahí también se van transmitiendo estos contenidos, son contenidos culturales, son construcciones culturales. Entonces, hay dos cosas que es relevante decir. Una, que se pueden cambiar como construcción cultural, son sujetas de cambio, ¿no? Podemos modificar esas prácticas culturales. Y dos, ¿cierto? Que también, junto con lo recientemente dicho, ¿cierto? Son transformaciones que son lentas. Entonces, en la medida en que nosotros vamos rápidamente, ¿cierto? eh, 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 Tratando de desmontar estos estereotipos y prejuicios que puedan significar la exclusión, por ejemplo, de los niños y niñas y adolescentes con discapacidad, vamos a estar generando y construyendo una sociedad, ¿cierto?, que va a ser más inclusiva. Y en eso, como alguna de ustedes decía hace un rato, ¿cierto?, hay una responsabilidad parental, ¿cierto?, súper importante, pero hay una responsabilidad social, ¿no? Hay una responsabilidad de cómo es que construimos nuestra sociedad, nuestra cultura, cómo es que nosotros también podemos ser agentes de cambio en esa construcción, ¿no? Y por tanto, esa responsabilidad tenemos que asumirnos todos y todas como algo que no es para ser mejores personas, sino que es para construir una sociedad más libre, se podría decir, ¿no? En la medida en que nos despojamos de estas construcciones que le restan derechos a las personas, construimos una sociedad más libre, más igualitaria, más fraterna. Entonces, es importante que demos esos pasos, porque en la medida en que nosotros podemos constituirnos, ¿cierto?, en agentes de esos cambios, vamos a estar haciendo un aporte a la sociedad. Y en el caso de los niños y niñas, pucha, esas marcas que pueden quedar, tanto, no solo para los niños con discapacidad, que sean víctimas, ¿cierto? Por Víctimas. ejemplo, de un bullying y qué sé yo, sino que también para aquel que ejerce el bullying, ¿no? O la agresión o la violencia. Muchas veces de manera inocente, porque así es como ha sido educado o educada ese niño, ¿cierto? Al decirle a otro, eres tonto, eres mongolito, expresiones que se conocen, ¿cierto? Que sabemos que Sí, las dicen los niños. Chuta, en la medida en que nosotros también podemos, como padres, madres, ¿cierto? Corregir. Miembros de una comunidad, ¿cierto? Advertirlo, ¿cierto? Y modificar esas conductas, yo creo que es algo súper importante en el entender que y esto es una cuestión como que yo pienso es como más allá, ¿no? Criticamos en el sistema educacional, pero el sistema educacional de una sociedad no son los colegios ni las escuelas. El sistema educacional de una sociedad es todo aquello que entrega contenidos culturales. Y en eso no es solo los profesores y las profesoras los que están involucrados o quienes hacen los textos de estudio, sino que somos todas las personas que somos parte de una sociedad. Cómo educamos, cómo reproducimos la cultura, eso es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Entonces, en la medida en que efectivamente podamos, ¿cierto?, ir generando esas transformaciones culturales importantes, ¿cierto? Vamos a ir construyendo una sociedad más inclusiva. Hablé mucho rato, pero es que Sí, bueno, no, te lo no, cedo. Mira, yo para ir como cerrando, que creo que ya estamos como en la hora, como desde mi posición, mencionar dos elementos que me parecen importantes. El primero, que yo ya dejaría de hablar como de una invitación a tener como empatía. Creo que ya los tiempos no están para invitaciones, es una obligación. Nos gusta mucho hablar de derechos, porque además cotidianamente son vulnerados. ¿M? Eh, pero esto es una obligación. ¿M? No lo tomemos como una invitación, algo como, sí, podría ser. No, es una obligación, porque si bien dice Felipe, claro, no es para ser buenas personas, no. Eh, lo que en realidad
debemos conseguir es entregarle dignidad al individuo, al compañero, a la compañera, al vecino, a la vecina, al chico que, no sé, que toma transporte público y tiene movilidad reducida y tiene que esperar que todos antes hagan uso del ascensor para él, que es preferente e incluso a veces exclusivo, no puede hacerlo. ¿Mm? Creo que la empatía es como seguir, digamos, un poco disfrazando esto que, hey, también tenemos una obligación, y es una obligación que se debe, que debemos dar cumplimiento ahora ya. ¿Mm? Segundo, y con esto termino para mi aporte, es que también en relación a lo que dice Felipe en cuanto al aprendizaje. El aprendizaje no es el que yo leo el texto, eh, y de acuerdo también a nuestra experiencia, a nuestras vivencias, se va construyendo el aprendizaje a través, digamos, como de justamente los vínculos, ¿m? Y de lo que yo, como niño, ¿m? Yo replico las actitudes de lo que veo de los adultos, ya sea de los padres, de los profesores, de los adultos o de mi par. ¿M? Esa es la mayor fuente de aprendizaje. ¿M? La universidad de la vida, cuando hablan de aquello, de aquel término, la universidad de la vida, bueno, esa se va forjando desde que me empiezo a relacionar como individuo, como persona. ¿Mm? Entonces, difícilmente puedo darle una lección, una cátedra a un hijo de cómo hay que respetar si yo, no sé, pues, En la me, calle te comportáis como un idiota. como un salvaje, como un primitivo. ¿Mm? Claro. Entonces, también hay que tener conciencia de aquello, conciencia. ¿Mm? Oye, Eso. sí, y ahí una cruzada que nosotros tenemos a la que creo que en el primer capítulo hicimos mención, como va a ser Sí. el uso de los estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad. No los use. Y si ve a alguien Sáquele que lo foto, está, mándela. eso, si ve a alguien que lo está mal utilizando, también denúncielo. Yo también quiero hacer mis obligaciones, entonces yo también quiero obligar a la gente. No, yo igual voy a invitar. Todavía voy a ser pasiva a los papás que yo sé que están haciendo una labor ardua, muy de mucho cansancio, pero que en los entornos, no tanto escolares, sino que recreativos, también inviten a los hijos a compartir con personas con discapacidad, a respetar eh, la diversidad de los niños, que nosotros tenemos un papel fundamental y creo que los cambios no son tan lentos como dice Felipe, creo que los cambios pueden ser rápidos porque los niños vienen en blanco, no vienen con estereotipos, prejuicios y uno nos toma pocos segundos pensar en las frases que les estamos inculcando y que eso genera estereotipos, prejuicios que merman en la vida de niños con discapacidad y sin discapacidad. Pensar eso de, ay, es que él puede y no tiene alguna extremidad y tú que tienes todo, no eres feliz o no eres capaz, también merma, también es un prejuicio, también es un estereotipo, igual que esos como de los mongólicos. Entonces pensemos antes de dar una lección a los niños, pensemos cuando vamos a los lugares de recreación cómo podemos incluir a los otros niños, tengan o no discapacidad, y finalmente vamos construyendo una mejor sociedad y en tiempo récord. Es día a día que uno puede cambiar la vida de una persona, puede hacerla sentir feliz y cambiar esa estadística horrible en donde 6 de cada 10 niños con discapacidad no están felices en el entorno que les enseña cosas básicas, ¿ya? Entonces, es Y una no tan invitación, básicas. y no tan básica, entonces una invitación muy agresiva de mi parte a que paremos a veces la máquina y veamos que el niño que nos está sonriendo, que nos dice mamá te amo, papá te amo, puede cambiar el mundo y lo cambia día a día. Y gracias a nosotros. Eso. Eso. Eso, Nos pucha, vemos, yo creo que nos encontramos. este capítulo, para ir cerrando, abre muchas discusiones que vamos a ir recogiendo más adelante. Un tema súper importante que vamos a trabajar también tiene que ver con el PIE, ¿no? Que también es una estrategia que ha desarrollado el Estado de Chile, ¿cierto?
para abordar la integración, como dice su nombre, ¿cierto? Ahí hay también una Exacto. definición escolar. Entonces, vamos a tener también un capítulo dedicado a eso. Chiquillas, se nos acaba el tiempo, así que Bu. nos despedimos, que estén muy bien y Los parece, leemos. parece Los que hay... leemos, sí. Y Martín, por favor, para que Francisca deje de molestar, aparece. Ya, No, yo creo que Martín, no sé qué será de Martín. Ya, pero ya, hasta aquí te dejo nomás, porque todas las Ya. veces sí, terminas con Martín. Ya, chao, que estén muy estén bien. Un bien. saludo, chao, chao. 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 Frecuencia Inclusiva, tu podcast favorito.